Hola a todos, espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que me estén viendo. Para continuar adentrándonos a la ciencia de la química, en esta ocasión hablaremos acerca de la química a través del tiempo, haciendo énfasis en aquellos momentos de mayor significado que han marcado los tránsitos entre química práctica de la antigüedad, alquimia, química precientífica y química científica, así como en los personajes más representativos de cada etapa, protagonistas muchas veces de estos cambios. Con este material deberás elaborar una línea del tiempo, actividad que estará debidamente descrita en tu plataforma Classroom. Así que, sin más que agregar, vayamos a ver todos los detalles de esta historia. En la actualidad se conoce que el hombre descubrió el fuego hace 790.000 años aproximadamente. Es evidente que nuestros antepasados más antiguos contemplaron en alguna ocasión un incendio provocado por un rayo y cómo éste modificaba el aspecto de árboles y plantas convirtiéndolos en ceniza y humo. En algún momento, probablemente por azar, la primera vez y tras muchos intentos, aprendieron a crear fuego y mantenerlo controlado para su uso. Gracias a ello podemos dominar el uso del fuego para reacciones químicas. El fuego también permitía conservar mejor la comida y especialmente la carne y el pescado, secándolo y ahumándolo. Desde este momento hubo una relación intensa entre las cocinas y los primeros laboratorios químicos, hasta el punto que la pólvora negra fue descubierta por unos cocineros chinos. Finalmente, era imprescindible para el futuro desarrollo de la metalurgia, la cerámica y el vidrio, y la mayoría de los procesos químicos. La historia de la química puede dividirse en cuatro grandes épocas: la antigüedad, la alquimia, la transición o química precientífica y la época moderna o química científica. La antigüedad, que termina en el siglo III a.C., se producían algunos metales a partir de sus minerales: hierro, cobre, estaño. Aristóteles y los griegos creían que las sustancias estaban formadas por los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Gracias a la curiosidad humana, se llegó a dominar la producción de vidrio, metal, arcilla y muchos otros materiales. En esta época, el atomismo postulaba que la materia estaba formada de átomos, teoría del filósofo griego Demócrito. Además se conocían algunos tintes naturales y en China se conocía la pólvora. La segunda etapa en la historia de la química se encuentra centrado en la alquimia, entre los siglos III a.C. y el siglo XVI después de Cristo. El objetivo de esta corriente era encontrar la piedra filosofal para transformar metales en oro. Durante esta etapa se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica, sobre todo en los países árabes. Aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para convertir por medios químicos el plomo en oro, diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una química experimental, con pruebas que les permitían llegar a su destino, aunque la piedra filosofal no fue más que una leyenda. La tercera etapa, conocida como la transición, se ubica entre los siglos XVI y XVII. Durante esta etapa se estudiaron los gases para establecer formas de medición que fueran más precisas, el concepto de elemento como una sustancia que no podía descomponerse en otras y la teoría del flogisto para explicar la combustión. El pionero de la experimentación en este campo fue Robert Boyle, quien estudiaba el comportamiento de la materia a nivel corpuscular, siendo un precursor de la moderna teoría de los elementos químicos. Su obra, El químico escéptico, es considerada una obra fundamental en la historia de la química. En el siglo XVI, los esfuerzos de muchos alquimistas se dirigen hacia la preparación de drogas y remedios influidos por la siguiente teoría, que establece que todos los fenómenos fisiológicos y patológicos se deben a reacciones químicas. Fue impulsado por Paracelso, alquimista y médico suizo. La cuarta etapa, o tiempos modernos, inician en el siglo XVIII, cuando adquiere las características de una ciencia experimental, con los trabajos de Antonio Lavoisier, que propone el concepto de elemento y la ley de la conservación de la materia,
planteando que la materia no se crea ni se destruye, convirtiéndose con esto en el padre de la química moderna. Durante esta época se desarrollaron métodos de medición cuidadosos que permitieron un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia, derivado del descubrimiento del oxígeno, hecho que se atribuyó a Joseph Priestley en el año de 1770, y más tarde Antonio Lavoisier aclara la naturaleza de los elementos. Priestley produce el oxígeno en los experimentos y se describe su papel en la combustión y la respiración. En esta misma época y basándose en las hipótesis de que las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos, Dmitri Mendeleev publica en el año 1869 una tabla periódica en la que se situó todos los elementos conocidos en aquella época, ordenándolos de forma tal que los elementos pertenecientes a una misma familia aparecen en la misma línea vertical. Mendeleev colocó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos. En el siglo XVIII, quienes hacían ciencia eran personas que tenían solvencia económica. La mayoría eran aristócratas, lo que les permitía tener un laboratorio en casa y disponer de técnicos, quienes les ayudaban a realizar varias tareas. Pasados los años, en el siglo XIX, se comenzaron a crear institutos y centros de investigación. México también ha hecho aportaciones muy importantes a la química, destacándose los científicos Andrés del Río, quien con sus aportaciones a la mineriología describió especies de minerales y la innovación de métodos para su extracción. Luis Ernesto Miramontes, quien sintetizó en el año de 1951 la molécula que dio origen a la píldora anticonceptiva, también fundador del Instituto de Química en la Universidad Autónoma de México, UNAM. En fechas más recientes encontramos al ingeniero químico Mario José Molina, quien junto con Crutzen y Ronald recibió el Premio Nobel en 1995 por explicar la amenaza de los clorofluorocarbonados para la capa de ozono. Hasta aquí los hechos más importantes de la historia de la química. Si te diste cuenta, la ciencia no es exclusiva de un sector o un género, sino que es una actividad social donde solo basta estar interesado en un tema para estudiarlo y adentrarse en él. Así que ya sabes, si tu objetivo es ser un científico reconocido mundialmente, no hay obstáculo que te lo impida.